analistas. Me acompaña a esta hora José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Vamos a estar hablando acerca de Venezuela en diferentes aspectos, pero también los hechos más recientes alrededor del mundo que definitivamente repercuten en la economía y la sociedad venezolana. Bienvenido a Primera Página. Un placer. Muchas gracias, Luciano. Bien, por supuesto, uno de los titulares más relevantes para este amanecer del día viernes tiene que ver con Estados Unidos, con Chevron. Últimamente todo gira en torno a las decisiones de Estados Unidos, en torno a con qué pie se levanta Donald Trump para tener alguna orden con respecto al mundo, pero en este caso, este posible análisis que están haciendo de que Chevron continúa operando en Venezuela. Esto ya generaba incertidumbre, bueno, se quedan, se van en 30 días, van a tener la licencia 6 meses más o no. Entonces, nuevamente se está evaluando este escenario de que puedan seguir. ¿De qué se trata bueno, te quedas, te vas, te quedas, te vas? ¿De qué se trata este juego? Mira, perdona que empiece personalizando, pero recientemente, hace como un mes, y vengo diciéndolo, yo he insistido que no tiene ninguna lógica que los Estados Unidos vuelva a repetir el error de las sanciones. Porque con las sanciones, por ejemplo, las petroleras, lo que logró fue que sus competidores, si no contendores o enemigos, Irán, Rusia y China, empezaran a tomar espacios geopolíticos y económicos en Venezuela. Así pasó, por ejemplo, en Cuba. Estados Unidos sanciona a Cuba con Fidel Castro y vienen otros actores importantes mundiales y ocupan el espacio de quién son los hoteles del turismo en Cuba. No solamente de los archienemigos ni contendores, no, de los aliados de Estados Unidos. Son de México, son de Canadá y son de España. Entonces, ¿qué haces tú dejando espacios vacíos? Bueno, entonces yo he escrito de que no había ninguna lógica que el presidente Trump repitiera el error que cometió en su primer mandato. Ahí fue que se cargaron de verdad las sanciones y, bueno, le entregaron este territorio geopolítico a otros actores. Bueno, yo no creo que lo vaya a hacer. Entonces, fíjate, anuncian una cosa que para esa lógica era incoherente y ya empiezan a echar para atrás. No, por un lado, claro, dejaba espacios abiertos para China y Rusia, pero por otro, estaba tratando de generar paz, de generar una tregua en esta situación que tenía Rusia con Ucrania y también quizás de ahorcar un poco, cercenar un poco a China, por otro lado en una guerra comercial. Le dejaba espacios por acá, pero por otro lado intentaba asfixiar esta relación comercial con China. Entonces estaba haciendo como una doble jugada. Por un lado los molestaba y por otro lado les dejaba unos espacios abiertos. Bueno, sí, y el tema de Ucrania, añado a lo que dice, porque estoy de acuerdo, el tema de Ucrania es sumamente importante porque en la medida, ahí tienes dos escenarios, en la medida que Trump y Putin se pongan de acuerdo, se van a repartir Ucrania. Ya Estados Unidos dice, mira, yo vengo aquí por unas tierras raras y vengo por unos recursos. Okay. Y Putin anda en lo mismo. En la medida que ellos se pongan de acuerdo allá, probablemente se ponen de acuerdo en Venezuela y eso tendría una ecuación de presiones internacionales sobre cómo participarían Rusia y Venezuela y Estados Unidos en Venezuela. Pero hay una diferencia. Si no se ponen de acuerdo, y ya Putin está haciendo queda mal a Trump, porque Trump hizo una campaña y hasta hace poco decía, yo arreglo esto en 24 horas, y resulta que las demandas para una paz son, desde el punto de vista de Putin, si no son un atropello, fueran infantiles. Porque yo te pido todo, yo te pido que nadie te apoye económicamente, yo te pido que nadie te apoye militarmente, yo te pido que Zelensky lo saques del poder, que no entres a la OTAN y que no entres a la Unión Europea. Ajá, y que no manden tropas los ingleses y los franceses aquí en defecto del apoyo militar norteamericano. Bueno, eso es inaceptable. Quizás entonces, Trump eso es conocido como un estratega comercial alrededor del mundo y no como un estratega militar o de guerras, y quizás ahí estuvo la debilidad en esta propuesta de, bueno, vamos a arreglar esto en 48 horas y se va a sentar porque se va a sentar a negociar con nosotros, pero usted genera una similitud entre Rusia y Ucrania, quizás Estados Unidos, Rusia, lo que pudiera pasar con Venezuela, pero la diferencia pudiera ser de que desde Venezuela se está dando una respuesta diplomática, se está dando una respuesta con medidas económicas, pero en el caso de Zelensky, él pareciera no tener voz y voto en esa discusión entre Rusia y los Estados Unidos. Él está como en el medio, esperando a ver qué deciden papá y mamá, por decirlo de alguna forma, en lo cotidiano. Sí, bueno, eso es un atropello.
igual que es un atropello no incluir a Europa en esa misma conversaciones. Es una conversación que debería ser a 4 y es entre 2, incluyendo al afectado que es Ucrania. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Entonces, si esto no se ponen de acuerdo allí, Putin y Trump, en Venezuela, entonces a lo mejor Putin se queda con la mayor parte de Ucrania, pero Estados Unidos se queda con la mayor parte en Venezuela. Entonces no tiene ningún sentido pensar que Estados Unidos va a renunciar a producir petróleo en Venezuela. No solamente por el abastecimiento, por el tema del volumen de producción y las reservas de Venezuela, sino por el tema geopolítico. Por eso le pregunto, plantearlo está buscando a Groenlandia si tiene el petróleo aquí. Plantearlo de esa manera suena como que no hay autonomía en los países, que es lo que deciden las potencias, y los países no son autónomos en sus decisiones con respecto a con quién establecen relaciones comerciales. Sí. Pudiera estar pasando. Y ya que tú acertadamente estableciste el tema macro internacional como enfoque, yo creo que los venezolanos tienen que caer en cuenta de lo siguiente. Venezuela está en una lista corta de países que son sumamente geopolíticos, de interés geopolítico para Oriente y Occidente. Y ahí está Ucrania, ahí está Níger, en donde había un gobierno electo democráticamente apoyado por los franceses, le dieron un golpe de Estado apoyado por los rusos y sacaron al gobierno apoyado por Francia. Y los rusos están controlando en este momento el gobierno de Níger. ¿Por qué? Porque hay uranio y es un exportador importante de uranio. Después está Taiwán y está Venezuela. Esos son los países de la lista corta. Olvídate de la lista más larga, que es Moldavia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, etcétera, en donde, bueno, desafortunadamente hay una especie de guerra primitiva, porque se basa en ocupar espacios territoriales y militarmente por parte de Rusia, y eso, pues, no es la forma como se conquista el mundo hoy en día. El mundo estaríamos volviendo 60 años en el pasado, 60 años en la historia con esta situación. Es primitivo, igual que los movimientos separatistas de algunas regiones de diferentes países. Que el mundo no se conquista hoy en día territorialmente, el mundo se conquista con tecnología y con interrelaciones comerciales. Bueno, también hay una guerra por inteligencia artificial entre China y los Estados Unidos. Debemos hacer una pausa. A la vuelta seguimos analizando este contexto en el mundo que termina teniendo incidencia, por supuesto, en el territorio venezolano.